Bueno, tengan todos ustedes muy buenos días. Damos comienzo a la última clase que dice relación con el análisis del lienzo Canvas, que es la primera evaluación junto con otros pequeños ejercicios que vamos a desarrollar como evaluación número 1, la primera de las 3 del presente semestre. Tal como es habitual, los primeros minutos hacemos un pequeño resumen ejecutivo de los conceptos anteriormente vertidos, de los conceptos anteriormente entregados y que ustedes pueden volver a revisar en la plataforma del portal Aula Virtual de la Universidad de Antofagasta. Bueno, el análisis Canvas, tal como lo hemos repetido hasta la saciedad, lo que les va a permitir a ustedes es no irse por las ramas y aterrizar la idea, como una previa a la búsqueda de una formulación exitosa que los lleve a ser seleccionados y beneficiados de los recursos que están proponiendo acceder a través de los fondos concursables, proyectos. Pero también se puede utilizar en un sinnúmero de otras actividades, especialmente comerciales y económicas, porque así ustedes se centran en aquellos elementos esenciales, aquellos elementos que cobran real importancia y no se dispersan. No se dispersan en la búsqueda de soluciones, no se dispersan en la búsqueda de beneficiarios o en las actividades y recursos que requieren para poder materializar y llevar a efecto las ideas, las propuestas que están proponiendo, creativas o comerciales. Cualquiera sea el caso, vuelvo a insistir, sirve como un lienzo para no dispersarse. Ya habíamos visto la importancia de definir a quién nosotros íbamos a dirigirnos, los clientes, este segmento del sector derecho, donde tenemos que definir para quiénes estamos creando valor, quiénes son los beneficiarios, quién es nuestro público, quién es nuestra audiencia, quiénes van a ser nuestros usuarios del proyecto, y cómo nos vamos a vincular con ellos y cuáles van a ser los canales de comunicación que vamos a mantener con ellos. Eso repercute directamente en la cercanía, en una estrategia de difusión, en una estrategia de acercamiento y de ejecución misma de las actividades. Aquí nosotros desde el plano cultural siempre vamos a estar vinculándonos esta relación a través de los elementos de la gestión cultural. Recuerden, nos vamos al primer semestre, la mediación cultural, la animación sociocultural, la investigación, la puesta en valor, la transferencia de conocimiento y tantas otras herramientas que ya fueron pasadas por la cátedra y que fueron vistas las primeras semanas, el primer mes del primer semestre. Y eso todo en relación con la columna número 2, con la celda número 2, propuesta de valor, que es lo que vamos a ejecutar, que es lo que vamos a desarrollar a grosso modo. También el día de ayer vimos la importancia del flujo de ingresos, definiendo cuáles van a ser eh, las inyecciones de recursos, quiénes son nuestros financistas, cómo vamos a obtener dinero o especies para poder desarrollar el proyecto que tenemos en mente o que ya estamos desarrollando. Y también ya ingresamos a la sección izquierda del pliego del análisis Canvas, donde estamos viendo infraestructura y revisamos la importancia de tener claro cuáles son las actividades clave y los recursos claves. Es decir, cuáles son los recursos materiales, recursos humanos, financieros, que nosotros necesitamos sí o sí para poder ejecutar una actividad. A modo de ejemplo, si nosotros queremos fundar una orquesta, obviamente que los recursos claves son los instrumentos, y también los músicos, y también los atriles, y también las partituras. Por lo tanto, recursos claves lo podemos pensar desde una perspectiva de cuáles son las herramientas materiales y también en el caso de derechos de autor y derechos de propiedad industrial, cuáles son los derechos y los elementos, los recursos inmateriales que también tenemos que tener presentes y que son esenciales para que esto funcione. En actividades clave es el calendario, el proceso, este orden cronológico, metodológico en el que vamos a desarrollar nuestras actividades para
la ejecución correcta y alcanzar los objetivos del proyecto. El día de hoy nosotros nos centramos en los últimos dos elementos, las últimas dos celdas, y estas son, por una parte, los socios clave, quiénes son nuestros socios claves, y la estructura de costos. Es decir, una cosa es que nos entre ingresos, pero otra cosa es diferente lo que vamos a gastar. Y ahí es importante el instrumento del presupuesto, que veremos con mayor detenimiento llegado la instancia dentro del programa de la asignatura, formulando nuestras ideas. Entonces, entrando en materia, cuando nosotros estamos hablando de socios claves, dentro de estos elementos de infraestructura, que son recursos propiamente tal, físicos, inmateriales, humanos, financieros, nosotros no podemos olvidar a los socios. A ver, comercialmente, socio es parte de una sociedad comercial, pero aquí nosotros estamos hablando de con quién tú creas alianzas, con quién tú vas a generar valor compartido. Él tiene algo, ella tiene algo que nosotros carecemos para poder ejecutar correctamente nuestro proyecto y viceversa. Nosotros contamos con expertise, con una trayectoria, con recursos, con un espacio físico y vamos a vincularnos y vamos a generar alianzas con otras instituciones, con otros artistas, con otros gestores, con otros profesionales. Por lo tanto, cuando nosotros definimos los socios claves, en estricto rigor lo que estamos pensando es en el mapa de actores que vimos en el primer semestre, de nuestra posición, en el caso, a modo de ejemplo, como estudiantes de música, de la carrera de música de la Universidad de Antofagasta, que queremos desarrollar un proyecto, cualquiera este sea, ¿quiénes van a ser nuestros socios? Y los socios están directamente vinculados con aquellos facilitadores, con aquellas instituciones que patrocinan, que colaboran, son media partner para ejecutar todas las actividades vinculadas al proyecto y que no necesariamente son pagadas. Por eso es importante, porque finalmente el buscar un socio, buscar un partner, un compañero de trabajo, generando valor compartido, yo te facilito material para que tú difundas, tú ganas difundiendo con el material que yo tengo, es uno de los elementos esenciales dentro de la infraestructura para la ejecución del proyecto. Aquí no debemos pensar en quién nos financia. Obviamente que él va a estar ubicado en la celda número 5, en el tema de los ingresos. Pero también podríamos mencionar que una institución pública, a modo de ejemplo, si vamos a desarrollar un taller en el territorio, un taller en un grupo vulnerable, en un barrio de emergencia, en un campamento, obviamente que nuestros socios claves podrían ser las juntas de vecinos, podrían ser las organizaciones funcionales y territoriales que trabajan en ese campamento, en ese barrio de emergencia, como también aquellas personas que conocen el espacio, que cuentan con vínculos. Y de la misma forma, nosotros podemos llevarlo a otro ejemplo y pensar que la Biblioteca Regional de Antofagasta, el Museo del Desierto, Fundación Ruinas de Huanchaca, el Ferrocarril Antofagasta-Bolivia, o aquellos espacios que cuentan con salas de cine, auditorios, o en el caso del músico, quizá un socio clave puede ser aquel local de entretenimiento nocturno que tiene una buena paga y que es un buen escenario para poder mostrar la música o hacer el lanzamiento de algún disco. Todos estos espacios a los cuales tú vas a hacer gestión, es decir, vas a conversar, sin que exista mayor ganancia que el hecho de intercambiar bienes, más allá del pago propiamente tal, que también puede darse, que tú arriendas el local y también se es un socio clave, están involucrados dentro de este elemento. Por lo tanto, los socios claves van desde aquellos que te facilitan la ejecución del proyecto, como también aquellos que te facilitan la difusión del proyecto. Es toda esta cadena que se genera desde la búsqueda del preproducción, la producción y cuando tú ya tienes el material y estás ejecutando, la difusión, la circulación de los bienes, la transferencia de conocimiento. De esa forma,
tú encuentras en un socio clave las posibilidades de crecer. Porque finalmente el socio clave nos va a permitir cumplir con nuestra misión, nos va a permitir generar esta importante acción de alcanzar la meta, ojalá satisfactoriamente, ojalá en un 100%, para que podamos cumplir con nuestra propuesta de valor, que es el objetivo principal de nuestra iniciativa. Entonces, aliados. Aliados podemos encontrarlos, acuérdense de los socios estratégicos, de los que vimos del mapa de institución, del mapa de socios, de stakeholders, que lo vimos en el primer semestre. Pueden haber dentro del equipo y fuera del equipo. Y eso también tiene relación con el hecho de que si ustedes están en un proyecto artístico y cultural, para producir y crear van a necesitar socios estratégicos. Socio estratégico en el caso de la universidad es un ejemplo. Puede ser alguna agrupación, alguna institución con las cuales ustedes ya están vinculadas y que les facilitan salas de ensayo. Ya puede ser un socio estratégico aquel dirigente vecinal, aquel dirigente comunitario que ya tiene vínculos con determinados espacios en el mundo de los círculos, de los espacios en donde se desenvuelven normalmente los grupos vulnerables. Por lo tanto, en la búsqueda de estos aliados para trabajar tu idea, para desarrollarla, inclusive hasta para formularla, es importante. Y a su vez, cuando tú estás ejecutando y estás desarrollando la idea, es tan importante cacarear los huevos, porque de esa forma tú lo que haces es demostrar, justificar, difundir, mostrarte, brillar con las buenas ideas que estás desarrollando. No sacamos nada, absolutamente nada, con quedarnos solamente en el evento. Vuelvo a insistir en el concepto, hay que evitar el eventismo, hay que evitar a toda costa de estar constantemente centrando las actividades en un hecho. Tienen que ser múltiples hechos, porque la idea es que los proyectos sean de continuidad. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Y aquí los llevo nuevamente a la idea de que cuando nosotros nos enfrentamos a una idea, tenemos que racionalizarla. Primera clase, no pensar que vamos a ejecutar toda la idea de a una. O si la idea es grande y es de mediano y largo aliento, obviamente que vamos a tener que irla fraccionando por etapas y de esa forma ir contando una historia que sea coherente y que nos permita acceder a fondos y acercarnos a aquellos que efectivamente nos van a brindar los recursos para no estar sacando dinero de nuestro bolsillo. Entonces, si nosotros lo llevamos a un ejemplo práctico, ¿quiénes son los aliados de una agrupación cultural, de una agrupación musical, de una orquesta? Volvemos con el ejemplo musical. Aliados son, por ejemplo, los roadies, el productor, el local donde vamos a tocar. Ellos son aliados. Y también son aliados, son todos aquellos que te van a apoyar a la difusión de tu actividad. El que te va a acoger, el escenario que te va a acoger, el nombre del bar, el nombre del teatro, el nombre del espacio del centro cultural, que te va a facilitar la locación para poder montar y ejecutar lo que tú quieres exponer, difundir, ejecutar. Y por otra parte también vas a considerar todos aquellos que aprovechan esa instancia cultural para difundir, para validarse, para mediar. Y aquí encontramos los medios de comunicación y todos los centros culturales e instituciones que generalmente con los cuales nos vinculamos para poder desarrollar actividades. No es menor considerar los aliados, porque cuando llegue el momento de formular un proyecto, a ustedes les van a preguntar, no solamente desde el ámbito de los recursos financieros para financiar operaciones propias del proyecto, sino que en materia de difusión y en materia de apoyo, quiénes son las instituciones que a ustedes los respaldan. Y ahí la famosa carta de apoyo, la carta de patrocinio, cumple un rol fundamental, porque esa institución está poniendo la confianza en el desarrollo de su actividad y por eso es tan importante poder considerar. Como en cada una de las celdas que vamos entregando, les voy a compartir un video donde desde una perspectiva comercial abordamos la temática de los socios clave. Vamos a habilitar el sonido porque no estaba habilitado. Ahí vamos. Perfecto. Se reproduce.
¿Qué es un socio clave? Son las personas o empresas con las que se busca un beneficio mutuo. ¿Para qué? Para llevar a cabo mi empresa o negocio. El asociarnos con personas, además de que el trabajo de equipo siempre genera más ganancias, nos da la oportunidad de crecer más rápido y, claro, ¿por qué no?, compartir riesgos. Las asociaciones pueden ser alianzas con amigos que no compiten con nosotros o no les interesa el negocio que tenemos, pero que sí quieren ayudarnos. Amigos que quieren hacer negocios de cosas diferentes, pero que se complementan. Existen muchos proveedores o alianzas para que el smartphone funcione en el mercado. Estos pueden ser fabricantes de los teléfonos, fabricantes de accesorios compatibles, comunidad de desarrolladores de apps, programadores de plataformas, proveedores de servicios telefónicos y de Internet, los dueños de los derechos de autor de la música y libros, las agencias de mercadotecnia y comunicación y canales de distribución. Como ves, es muy importante identificar tus proveedores y alianzas para ofrecer un buen producto en el mercado. Lo importante es identificar con quién conviene asociarte con el único fin de hacer crecer tu empresa. Entonces seguimos avanzando, porque ya hemos visto los socios claves. Entonces nosotros ya estamos en la última celda, en la última ya, y que dice relación con los costos. Dice relación con los costos, y cuando nosotros vemos en la materia de los costos, eh, esta estructura tiene su razón de ser. La estructura de los costos obviamente que va a estar relacionado con las fuentes de ingreso. 5 y 9 están muy vinculadas, estrechamente vinculadas, son el cari-sello de una moneda. Por lo tanto, cuando nosotros estamos en la estructura de costos, tenemos que definir cuánto nos sale el proyecto. Tenemos que definir cuáles son aquellos elementos que nosotros vamos a determinar como esenciales para poder ejecutar. Todo tiene un precio, un valor. Y aquí es cuando nosotros empezamos a construir nuestro presupuesto. Y nosotros tenemos que tener aproximadamente claro dónde podemos poner las fichas. Y quiero volver a llevarlos al ejemplo, y me disculpa Catalina, porque puso un buen ejemplo en su momento, que es saber bien a qué fondo vamos a postular. Porque nuestra idea quizás puede tener una estructura fantástica y estar bien estructurada, ser metodológica, las actividades y los objetivos claramente definidos, las metas son alcanzables, pero ¿saben qué? El subsidio, el financiamiento del fondo al cual nosotros vamos a postular no nos alcanza. Entonces, tener claro la estructura de costos es importante para saber a qué fondo podemos postular. Diferentes instituciones del mundo público te pueden financiar mediando una adecuación de quizás objetivos o redacción, o adecuarlo al territorio o a la naturaleza de la institución que te facilitaría los costos, montos. Financian generalmente actividades similares. ¿Por qué se lo expreso de esta forma? Porque un proyecto cultural no solamente se puede presentar al Fondart o al FNDR 2% Cultura, actualmente Fondos de Interés Regional. Ese es el nuevo nombre por este año 2021 debido a la emergencia del COVID. Un proyecto cultural puede ser presentado en un fondo medioambiental. Un proyecto cultural puede ser presentado en un fondo
para fortalecimiento de organizaciones sociales. Un fondo cultural puede ser presentado en un llamado a concurso de los fondos del deporte, del IND, Fondeporte. Y me dicen, pero ¿cómo? Si no tiene nada que ver. Claro, porque está en la capacidad del formulador de armar un caballo de Troya. ¿Recuerdan a Homero? La guerra de Troya. ¿Cómo ganaron los griegos a los troyanos la batalla y lograron ingresar a la ciudad? Construyendo un caballo. Y dentro del caballo, que era inofensivo, que era una especie de ofrenda al pueblo de Troya, se escondió Aquiles y sus hombres. Y cuando lo ingresaron, abrieron las puertas, superaron los muros, depositaron dentro de la ciudad, atacaron de noche. Es lo mismo. Nosotros podemos camuflar un proyecto de cultura, podemos camuflar un proyecto artístico en cualquiera de estas líneas de financiamiento y claramente darle el gusto al quien está poniendo los recursos, por ejemplo, medio ambiente, de hacer actividades orientadas a ecología, a educación medioambiental, pero estamos haciendo un proyecto artístico. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos claro cuáles son las vías de financiamiento y a cuánto podemos optar para que no pasemos de largo y terminemos subsidiando de nuestro bolsillo aquellos elementos, aquellos ítems que son necesarios y que por un tema de presupuesto, el fondo no los va a financiar. Entonces, por eso es importante preguntarnos, ¿qué es lo más importante dentro de nuestro proyecto? ¿Cuáles son aquellos bienes, servicios, aquello que tenemos que comprar, contratar, que le va a dar vida a este proyecto? Por lo tanto, esos son los estratégicos, los esenciales. Y dentro de estos, ¿cuáles son más costosos? Recuerden que dentro del mercado, por eso se piden siempre las 3 cotizaciones, precisamente para poder evaluar en cuanto a precio-calidad cuál es el que nos permite una ejecución, una mejor ejecución de nuestra iniciativa. Y analizando costos, cuánto nos cuesta, tenemos que ver cuáles son las actividades clave más onerosas. Porque, por ejemplo, si nosotros queremos desarrollar un festival de música de un día, evidentemente que el costo menor va a estar dado quizás, estoy poniendo por ejemplo, la difusión. Y aquel recurso caro es la contratación de los técnicos, de la técnica. Y las actividades claves va a ser precisamente la preproducción o el montaje del escenario, el trabajo que van a desarrollar los técnicos. Y esos van a ser los más caros. Si nosotros queremos hacer un festival de rock y el FNR nos va a pasar 10 millones de pesos y nosotros queremos traer a una banda como los Jaivas, obviamente que nos vamos a estar gastando, si no el 100% del presupuesto, en contar con ellos. Que salen un poco más caros, pero vamos a reventar todo en una sola actividad, en un solo recurso, y nos vamos a quedar sin dinero para seguir produciendo el festival. Y ahí es donde aparece la lógica de los socios claves, que los vamos a ir viendo con el avanzar de las clases, pero lo importante es que al menos tengan claro que de su proyecto tienen que existir recursos y actividades que son claves, que son las más caras y que ustedes tienen que definirlas y tienen que priorizarlas y tienen que determinar cuál es esencial, vital para la ejecución. Y dentro de esa definición, ver cuál es aquella que por costos y por financiamiento que nos están otorgando es asequible. A todos nos gustaría ir de vacaciones y dormir en un hotel como
el Radisson, como el Terrado. Pero no todos pueden. No todos podemos. Y hay que empezar a ver si nos quedamos en el hostel, en el hotel, en la residencial o acampamos. Por lo tanto, es importante. Un buen ejemplo es cuando ustedes viajan. ¿Cuáles son los recursos claves de un viaje? ¿Cuáles son las actividades claves del viaje? ¿Cuáles son los recursos claves del viaje? Vámonos de vacaciones todos juntos. El transporte, el alojamiento y la comida. El transporte, el alojamiento, la comida. Esos son tus recursos claves para poder irte de vacaciones. Transporte, vas a hacer dedo, vas a irte en tu auto, vas a viajar en avión, en bus. ¿Dónde vas a alojarte? ¿Vas a acampar? ¿Vas a dormir en un hostel? ¿Empiezas con partidas de 8 o vas a llegar a un hotel 3 a 5 estrellas? Y la alimentación. ¿Vamos a comprar cosas para cocinarnos o vamos a ir todos los días a restaurantes? ¿Y cuáles son las actividades clave? La actividad clave es lo que vamos a conocer, visitar en el lugar. Y de esa combinación tenemos que ver cuál es la estructura de costos. Por lo tanto, este trabajo de tener claro cuál es la forma como vamos a programar unas vacaciones es un proyecto. Todo es un proyecto. Todo es un proyecto. Vamos al supermercado. ¿Cuáles son los recursos claves para la despensa? De los elementos de alimentación. ¿Cuáles son los prioritarios? Los que necesitamos. ¿Cuáles son las actividades que nosotros tenemos que desarrollar para ir a comprar al supermercado? Quizás hacer la lista, revisar la despensa, ver si nos vamos a ir en micro, vamos a pedir un Uber o nos vamos a ir en nuestro vehículo, a qué supermercado vamos a ir, y ese a qué supermercado vamos a ir es la estructura de costos. ¿Y cuánto vamos a gastar? ¿Cuál es nuestro ingreso? Si ustedes lo piensan, podrían ir al supermercado utilizando un Canvas. Piénsenlo bien. ¿Cuál es la propuesta de valor? Tener la despensa llena. ¿Quién es el segmento de clientes? La familia. Los canales de comunicación familiares y la relación con los clientes, que en este caso es la familia, es directa, afectiva. Fuentes de ingreso. El sueldo de todos los meses que recibe el papá, la mamá o los ingresos que tienen los hijos. ¿Cuáles son los recursos claves para ir a comprar al supermercado? Transporte. Creo que es el esencial. ¿En qué nos vamos a ir? ¿Y cómo vamos a regresar? ¿Cuáles son las actividades claves? ¿Qué día de la semana vamos a ir? ¿Cuándo vamos a ir? ¿En qué momento vamos a ir? ¿Vamos a optar por productos a cuenta o productos de marca? Porque ya decidimos que íbamos a ir al líder, que era el más económico. Nos vamos a ir al Jumbo. ¿Y quiénes son nuestros socios claves? En ese momento quizá va a ser el reponedor, el cajero, ya no hay chicos que embolsen, pero bueno, también podría ser un ejemplo de un socio clave. Y la estructura de costos, ¿cuánto nos sale? Y empezamos a ver los bienes que nos compete poder comprar. Si ustedes se dan cuenta, con el ejemplo que acabo de entregarle, ustedes pueden hacer un Canvas con respecto a todo. La idea es que cualquier persona que se siente a ver esta plantilla, la vea y entienda a dónde va la micro. Y esa es la evaluación que vamos a tener por delante. ¿Qué es una estructura de costos? Toda actividad o negocio cuesta dinero, tiempo y conocimiento. Es por eso que debemos de identificar nuestros costos. La idea principal de un negocio es que nuestros costos sean menores a los ingresos que tenemos. Dicho de otra manera, debemos de ganar más de lo que gastamos.
La estructura de costos consiste en identificar cuánto nos cuesta cada cosa y actividad y así determinar el costo total y compararlo con los ingresos totales para saber si vamos a ganar o perder. Veamos un ejemplo en un smartphone para entenderlo mejor. ¿De dónde vendrán los principales gastos si queremos iniciar una empresa de smartphones? Los principales costos de iPhone están ubicados en su proceso de producción, pagos de regalías y mercadotecnia. Y así nosotros vamos a ir construyendo la estructura de costos. Que va a ser un proceso importante que vamos a ver en más detalle cuando estemos desarrollando y formulando el proyecto. Ahora lo importante es que ustedes puedan tener claro estos conceptos generales que tienen que ser súper hiper resumidos de la idea que ustedes van a implementar. Recordarles que, a modo de introducción a lo que veremos, llegado el momento de analizar el concepto presupuesto, contamos con costos fijos, con costos variables. Los costos fijos son aquellos que son necesarios y que los van a tener sí o sí en un proyecto. Sí o sí. Sin esos costos, no existe el proyecto. Son de la esencia. Si nosotros estuviéramos viviendo en una casa, la familia tiene como costo fijo luz, agua. Y después con el tiempo se han ido sumando otros. Telefonía, televisión por cable, servicio de internet y alimentación. Esos son los costos fijos. A modo de ejemplo, muy rápidamente, podrían haber otros que se me olvidan, pero les mencioné, esos son los costos fijos de todos los meses. Alimentación, pagar servicios básicos. Pero ¿qué pasa si se le ocurre ir a la familia, ir a almorzar, a cenar fuera de casa? Es un costo variable. Va a depender de cuántos ingresos haya, si hay algún cumpleaños, porque no en todas las casas se come asado todos los días. Costo fijo es para este mes, la canasta familiar. Un costo variable va a ser la carne quizás, para el asado. El costo variable es aquel que va a depender de fluctuaciones del mercado o de necesidades particulares del grupo. Y no son aquellos que determinan en esencia y dan funcionamiento a la iniciativa. Vuelvo al ejemplo, costos fijos en una casa son los servicios básicos y la alimentación. Variables van a depender quizás por una enfermedad, por algún gusto, alguna celebración de algún cumpleaños. Entonces siempre vean un proyecto también a escala familiar, porque les va a permitir perfectamente entender cuál es la dinámica y la lógica que se desarrolla al momento de construir presupuesto. Entonces, cuando nosotros hablamos de costos, hablamos siempre de la forma como vamos a gastar nuestro dinero. Y eso es importante dentro de un proyecto. Por algo existe el ítem de imprevistos, pero la idea es no echarle manos a los imprevistos. Tratar de ser lo más equilibrado posible al momento de presupuestar, de buscar las alternativas que nos van a satisfacer las necesidades y nos van a permitir ejecutar las actividades que nos van a llevar al éxito, finalizando nuestra idea con aplausos o con la continuidad del mismo. Por lo tanto, uno de los grandes temas de la evaluación, la primera evaluación, es compartir correo electrónico donde está la fecha en la que se va a desarrollar. Se los voy a reiterar porque va con la rúbrica, con el esquema de evaluación. Esto es el Canvas. Su idea, la que ustedes quieran desarrollar, llevada a la práctica, de una forma simple, de una forma de 140, 120 a 240 caracteres, donde ustedes expliquen y tengan la capacidad de transmitir la esencia del proyecto.
independiente de que después puede que vaya evolucionando, se vaya modificando, pero en lo esencial, esto es el Canvas. Y esto es lo que va a ser evaluado en la primera evaluación, la primera prueba, que se va a desarrollar en 3 semanas más, o mejor dicho, que deben entregar en 3 semanas más. Por eso es tan importante que voy a estar comunicando el correo electrónico dentro de las próximas horas. A partir de la próxima semana, comenzamos ya el estudio de la estructura del proyecto y vamos a pasar otra materia que también va a ser evaluada, que es un ejercicio práctico de cómo combinar el resumen de su idea en el one page, resumen ejecutivo práctico. Así que martes y miércoles de la próxima semana vamos a estar ya dando los primeros pasos en la formulación de sus proyectos. Y por último, les dejo esta última lámina en que queda absolutamente claro cuáles son las respuestas que se deben entregar al cuestionamiento que cada una de las celdas. Esto yo se los voy a entregar, se los voy a pasar, es parte del material de apoyo para la prueba, para su trabajo práctico. Por lo tanto, guíense por esto. Y ustedes van a poder definir y tener claro de una forma bastante práctica la forma como van a desarrollar el lienzo. Y con esto damos por finalizado la unidad número 1, en la cual nosotros trabajamos el desarrollo del lienzo Canvas como introducción al proyecto artístico y cultural, o cultural y cultural, que van a desarrollar durante estas semanas. Como cada clase, abierto los micrófonos para vuestras dudas, consultas, aclaraciones, antes de despedirnos hasta la próxima semana. Hola, profe, buen día. Buen día, Andrés. Cuénteme, adelante, lo escucho con atención. Primero, gracias por la clase. Estuvo ¿Mm? muy entretenido. Igual es muy bacán lo que usted está enseñando, porque nos ayuda mucho como a armar el mapa. Y la consulta que tengo es respecto a que el proyecto que le presentamos el semestre pasado puede ser presentado en esta ocasión. O Así sea, es, sí, si es así que lo quieres, siento que, sí. es que siento que es la oportunidad de poder llevarlo a cabo, porque si no lo llevo a cabo ahora, me va a ganar la flojera o el hacer otras cosas. Entonces, esa era mi consulta. Si se Sí, podía. la respuesta es sí. Ya, La profe. respuesta, y eso responde perfectamente al hecho de que varias veces se lo he dicho, los que se van a terminar evaluando son ustedes mismos. Yo voy a ser Ujú. guía de una cátedra teórica práctica, pero es tu idea. Por lo tanto, tu propia idea es la que va a terminar evaluándote. Si te desmotiva, obviamente que va a decaer y se va a notar. Pero si estás con todas las ganas de ejecutarla, obviamente que vas a ponerle, como dirían los futbolistas, el 110% al trabajo y vas a tener un excelente egreso de la cátedra y con algo que te va a servir. Así que dale nomás, con toda Ya, confianza. profe. Ujú. Muchas gracias. Pues nada, Que le vaya bien. gracias. Profe, yo tengo una duda respecto a un punto de la estructura de costes. Perfecto, adelante. eh, Respecto a que no me quedó claro, o sea, los costes fijos y los costes variables sí me quedaron claros, pero luego Ujú. aparecía algo de economías de escala y economías de alcance. No sé si me podría explicar la diferencia. Sí, claro, mira, lo que pasa es que el elemento es económico. Lo pasé de largo por el hecho de que lo vamos a ver en su momento cuando estemos trabajando el presupuesto. Pero en estricto rigor, cuando nosotros estamos hablando de economías de escala, lo que estamos abordando es igual que una escalera. La economía de escala lo que mm, tiene que ver con los costos, con lo que te cuesta producir algo, por eso es muy comercial, pero también lo podemos aplicar al área cultura. Eh, a mayor costo de, de las materias primas, va a aumentar o decrecer
el precio del producto. Entonces, cuando nosotros estamos frente a una economía a escala, es porque van a decrecer, van a aumentar en la medida en que cómo están ordenados o producidos los bienes. ¿Me voy explicando? Sí, vendría siendo una relación potencial. Exactamente. Por eso se dice que es una economía a escala, porque la economía y la producción o la venta de bienes y servicios responde a una cadena. Y esa cadena está unida, y si aumentan o disminuyen los costos, esto va impactando inmediatamente en la cadena. Se genera un efecto dominó. Por eso se dice que es una economía a escala. Y acá los costos fijos y los costos variables tienen mucho que decir porque te impactan directamente en esta economía a escala. Muchas veces está definido por las materias primas o por los distribuidores. Por eso, si tú lo piensas, es más fácil comprar algunas cosas en Tacna o encargarlas a China que producirlas y hacerlas en Chile. Nos metimos en un tema de mercado, derechamente. Y cuando nosotros estamos hablando de economías de alcance, es porque los costos disminuyen porque hay más alternativas que tienen relación directa con lo que estás produciendo. O sea, en la economía de alcance es un concepto técnico en que existen más oferentes, existe una mayor competencia, por lo tanto existen diferentes niveles de calidad y de cualidad de los productos que son parte de estos socios o de estos recursos clave que tú puedes acceder. Entonces, eso te va a permitir aumentar o disminuir el valor de producción para que el margen de ganancia sea mayor. Son conceptos netamente comerciales y económicos. Por eso te digo, ¿los podemos aplicar al mundo de artístico y cultural? Sí, con otro espíritu, con otra intencionalidad, pero también en esencia los podemos utilizar. Te coloco otro ejemplo de economía a escala. Economía a escala, si lo vemos desde una perspectiva artística, a ver, voy a tratar de buscar. ¿Cuántas orquestas sinfónicas tenemos en la ciudad, en la región de Antofagasta? Una. Economía a escala. Y acá, como la definición que te di, que los costos decrementan, aumentan, como la cantidad del bien que tú estás ofreciendo o produciendo. En este caso es uno. Por lo tanto, la Orquesta Sinfónica de Antofagasta se moviliza como es, en economía de escala si va a tal, o a Canam. Y funciona bajo una lógica diferente si trabaja en el Teatro Municipal de Antofagasta de forma fija. Y si nosotros viéramos como economía de alcance, es porque supongamos que todas las orquestas tienen orquestas de cámara, todas las ciudades, otras comunas tienen orquestas de cámara, o tienen músicos, entonces yo no necesito ir con toda la orquesta sinfónica, sino que voy con los solistas o con un grupo de músicos y mis refuerzos, mis extras son locales. Entonces, inmediatamente, ¿qué hago? Bajo los costos de producción de la orquesta. Eso es más o menos la relación, y ese ejemplo te lo saqué en este momento porque se me ocurrió, pero es más o menos de esa forma funciona. Por eso siempre se dice que Chile económicamente era un país, o lo sigue siendo, aparte de monoproductor, que hay que romper con el tema de las economías de escala, porque estás muy amarrado y muy condicionado a un proceso productivo, y los cambios en la economía te impactan directamente la estabilidad económica. Y el COVID te lo demostró. El COVID te lo demostró claramente que hubo áreas de la economía que realmente fueron altamente afectadas por lo mismo. Y por eso el motivo de que no adelante el tema, independiente que estaba en la lámina, pero la estructura de costos es eso. Cuando tú consideras en un negocio la economía a escala y la economía de alcance, son dos conceptos que tú puedes manejar perfectamente como para poder tener claro dónde estás pisando y cuáles son tus aliados, tus proveedores, la distribución y una serie de elementos estratégicos que te van a permitir a la larga hacer exitoso tu negocio. Y ahí es donde yo digo, por eso, comercial, tu negocio, porque acá hay competencia. Aquí existe un tema de valor
ventajas competitivas y comparativas, bienes sustitutos y un montón de otros elementos que son parte de la estrategia comercial de un análisis mercantil, que por el momento no lo vamos a ver porque estamos centrados en conceptos generales para que no se nos vayan las cabras al cerro y podamos trabajar de forma bastante ordenada nuestras ideas. Espero haber respondido tu consulta de forma lo más simple posible, lo más gráfica. Sí, quedó súper explicado, profe. Ya, Muchas gracias. por nada. Bueno, nos vemos el próximo martes 8:30. La clase se sube hoy, revísenla y además vean Moodle, ingresen a la aula virtual porque les voy a alojar ahí un par de materiales de apoyo para que puedan desarrollar sus respectivos Canvas con material a la vista. O sea, aquí todo se hace con material a la vista, así que es imposible sacarse mala nota. Está en sus manos hacerlo con tiempo y aprovechar y dosificar sus energías para que sus proyectos y sus iniciativas resulten como un aporte al final de esta carta. Que tengan una excelente jornada, nos estamos viendo la próxima semana.